Muy buenos días a cada uno de ustedes, a nuestros hermanos de la iglesia de Shalom y de Salem. Estamos muy felices de, después de la escuela sabática, ahora realizar el estudio de la palabra de Dios. Y también hacemos extensiva nuestra bienvenida a todas las personas que se están uniendo en este momento para poder ver la palabra de Dios y para que podamos disfrutar del mensaje que Dios nos ha dejado para este tiempo. Es muy importante que cada uno de nosotros esté conectado permanentemente con nuestro Dios. Antes de estudiar la Escritura, quisiera elevar una plegaria a Dios para pedirle que Él nos ilumine en el estudio de la palabra. Vamos a orar. Eterno Padre, gracias te damos por tu bendición, por tu amor, por tu misericordia y porque nos das la oportunidad de estudiar tu palabra en este momento. Queremos pedir que tu Espíritu nos guíe, que nos ayude a entender tu mensaje. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Cuando se presentan situaciones de crisis en la iglesia o en el mundo, los seres humanos buscamos con urgencia que se resuelva la emergencia. Hoy muchos investigadores están abocados a la búsqueda de una vacuna, de un medicamento, para poder controlar esta pandemia del COVID-19. Y las personas están sumamente preocupadas porque esto les ha traído un cambio completo en sus vidas. Ese cambio ha generado cambios en la educación, cambios en el trabajo, cambios en su manera de relacionarse unos con otros. Frente a la pandemia que estamos viviendo, los científicos, los gobernantes y el mundo en general nos estamos sintiendo impotentes. Sin embargo, para Dios no hay nada que sea difícil de resolver. Y nosotros podemos superar lo imposible haciendo uso de la fe. Es decir, permitiendo que Dios obre milagros en nosotros y a través de nosotros. En estos días estamos viendo muchos milagros. Personas que estuvieron al borde de la muerte se levantaron, vivieron por la misericordia y la voluntad del Señor. Gracias a las oraciones de cada una de aquellas personas con mucha fe que pidieron al Señor misericordia. Tal vez tú eres uno de esos milagros. El Señor Jesucristo prometió que Él estaría presente en los últimos días hasta el fin del mundo juntamente con nosotros. Él prometió que nos calificaría para cumplir con la misión que nos ha encomendado. Prometió que nos daría el poder del Espíritu Santo. Durante este estudio vamos a hablar acerca de quién y a quiénes ha sido dado este poder. ¿Cuál es el rol de los dones espirituales y cómo se manifestarán en los días finales de la historia del mundo? En primer lugar, queremos ver quién y quiénes recibirán estos dones espirituales. Los dones espirituales no son dados por algún ser humano, que es un ser humano especialmente calificado. Ni tampoco los dones espirituales son asignados en base a méritos en la vida cristiana, en base a la posición de liderazgo, en base a la experiencia espiritual o cualquier otro motivo que pueda existir. La potestad de elegir quiénes son aptos para recibir los dones espirituales no le pertenece a ningún ser creado. Las Sagradas Escrituras dicen al respecto del uso de los dones en 1 Corintios capítulo 12, versículo 11, y leamos lo que dice la palabra. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Lo hace el mismo y único Espíritu,
y Él es el que determina quién ha de recibir estos dones. Aquí vemos completamente claro que Dios mismo escoge quién habrá de recibir un don espiritual y en qué medida va a recibirlo. No existe otra forma, no existe otro modo para recibir los dones espirituales. Encontramos otro pasaje de la Escritura que a mí me deja completamente claro este asunto, y está en Hebreos capítulo 2, versículo 4. Y dice lo siguiente: tal vez a la vez Dios ratificó su testimonio acerca de ella. Y aquí está hablando acerca de la salvación. Y testificó este testimonio acerca de la salvación con señales, con prodigios, con diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. De manera que para recibir el poder del Espíritu Santo, solo necesitamos que estemos listos y preparados, unidos a Dios, y es el Espíritu Santo quien, conforme a su voluntad, nos da, nos facilita, nos infunde esos dones del Espíritu Santo de acuerdo a los criterios que el Espíritu determina y por las razones que el Espíritu determina. Ahora el Señor Jesucristo dijo que sí podemos pedir los dones espirituales, podemos pedir el Espíritu Santo y deberíamos hacerlo porque Jesús lo recomendó. Sin embargo, al recibir el poder del Espíritu Santo y los dones de Dios, solo han de ser utilizados para los propósitos divinos. Ahora, al escuchar esto, algunos podrían decir: bueno, pero encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles a uno de los discípulos llamado Ananías, que fue a imponerle las manos y darle el Espíritu Santo a los creyentes y de manera especial a Pablo. Leamos en Hechos capítulo 9, versículo 17. Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ananías no fue por iniciativa propia. Ananías no decidió si Pablo debía recibir el poder del Espíritu Santo. Dios fue quien lo envió y Dios le dijo de manera expresa a quién debería imponer las manos para que recibiese el Espíritu Santo y recibiese los dones que Dios tenía preparados para él. Por lo tanto, Dios envía expresamente a sus apóstoles a imponer las manos y escoge a los creyentes llenos de fe para que reciban el Espíritu Santo. Asimismo, el Señor Jesucristo hizo declaraciones muy puntuales respecto a la función del Espíritu Santo. Uno de los pasajes muy conocidos por nosotros está en San Juan 16:8, cuando dice: y cuando Él venga, y se refiere al Espíritu Santo, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado. Existe mucha confusión respecto a lo que es el pecado. Y algunos hasta dicen: el pecado no existe. Pero cuando el Espíritu venga, va a convencer al mundo del error en cuanto al pecado, en cuanto a la justicia y en cuanto al juicio. Y aquí sabemos que se trata no de la justicia propia de los seres humanos, que estamos muy confundidos con eso. Muchos seres humanos niegan la existencia del pecado, ponen por encima la justicia propia y establecen sus propios juicios. Pero dice la Escritura, y dijo Jesús, que cuando el Espíritu Santo venga, entonces Él contrastará en el corazón del pecador la culpabilidad de su pecado, le hará ver como única solución a la justicia de Jesucristo y le mostrará el juicio final. La función principal del Espíritu Santo es tocar el corazón para que sea consciente de su condición pecaminosa, para que esté dispuesto usted y yo a reconocer la justicia
nuestra que es como trapo de inmundicia, y para que como resultado a esta conciencia de pecado busquemos la justicia de Cristo, así como conocer cuál es la condición futura de aquellos que rechacen al Señor Jesucristo. Este es el trabajo del Espíritu Santo en favor de aquellos que desean aceptar a Jesús como su Salvador personal. Pero la pregunta persiste: ¿quiénes son los que han de recibir el Espíritu Santo? La Sagrada Escritura, con mucha claridad, contesta esta pregunta. En Hechos capítulo 5, versículo 32, dice: nosotros somos, y dijeron los apóstoles y Pedro, nosotros somos testigos de estos acontecimientos. Y también el Espíritu Santo que ha sido dado a quienes le obedecen. Definitivamente, el Espíritu Santo no puede ser concedido, no puede ser otorgado, no puede ser dado a aquellos que no están unidos a Jesucristo. Para obedecer los mandatos del Señor, necesitamos estar unidos a Jesucristo para que pensemos como Jesucristo, para que hablemos como Jesucristo, para que miremos las cosas como Jesucristo y vivamos como Jesucristo. Entonces, si esa es nuestra condición, si hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador personal y hemos permitido que Él cambie y transforme nuestra vida y nos perdone de nuestros pecados, entonces estamos listos para recibir los dones del Espíritu Santo y la presencia plena del Espíritu Santo. En este versículo, por inferencia y por experiencia, sabemos que los que reciben el Espíritu Santo son aquellos que dan testimonio de Jesucristo. Y a su vez son aquellos que deciden seguir fielmente las enseñanzas del Maestro. Este es el trabajo del Espíritu Santo en favor de aquellos que desean aceptar a Jesús como su Salvador personal. Hagamos otra pregunta. Otra vez, insistamos. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo quiere para nosotros? Dice la Escritura en Hechos capítulo 13, versículo 2, hablando de la intervención directa del Espíritu Santo. Miren, el Espíritu Santo no solamente elige a quién le va a dar el poder de los dones espirituales, sino que también elige la misión que estos elegidos tienen. Y allí en Hechos capítulo 13, versículo 2 dice: mientras ayunaban y participaban en el culto del Señor, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que el Espíritu Santo participa en la elección y el llamado del Hijo de Dios, y elegido para recibir el poder que el Espíritu tiene a través de los dones, y el llamado para ejercer los dones en el lugar donde Él elija. Si miramos estos dos candidatos, veremos que Bernabé fue un discípulo de conducta cristiana intachable, con un récord de fe irreprochable. Diríamos que Bernabé fue uno de los más consagrados discípulos que el Señor Jesucristo tuvo en aquella época. Veamos a Saulo. Saulo era la otra cara de la moneda, un ex enemigo de los cristianos, un fariseo fanático, sin compasión, y que consintió la muerte de buenas personas que eran completamente inocentes. Sin embargo, el Espíritu Santo eligió a Saulo. ¿Y por qué lo eligió? Porque él había entregado su vida a Jesucristo y por la gracia de Jesucristo había sido completamente transformado. Por eso el apóstol Pablo, cuando habla acerca de la obra del Espíritu Santo, por experiencia propia, sabe que el Espíritu Santo está al lado de él para ayudarlo en todo, inclusive ayudarlo a comunicarse con el Padre. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 26. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu Santo acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros
con gemidos que no pueden expresarse con palabras. ¡Qué maravilloso! El Espíritu Santo no solo nos elige, no solo nos da el poder, no solo nos da los dones, sino que permite que crezcamos poderosamente en Jesucristo a través de una unión directa con el Padre y nos ayuda en todo eso. El poder de la Iglesia está en el poder que el Espíritu Santo nos da. Solo tendremos poder para transmitir el mensaje de Dios si recibimos los dones del Espíritu. Y dice el versículo que todos hemos de recibir los dones del Espíritu. ¿Qué hacen los dones del Espíritu? ¿Cuál es la razón por la cual Dios está tan interesado en que su iglesia, que cada uno de nosotros reciba los dones del Espíritu? Pues encontramos que de manera clara la palabra de Dios, después del Pentecostés, muestra que el Señor derramó su Espíritu sobre cada uno de ellos. Y ese derramamiento del Espíritu hizo que el Evangelio de Jesucristo se predicara en todo el mundo conocido en esa época, en los primeros 50 años posteriores a la muerte de Jesucristo. Recordemos que en esa época no existían las facilidades que tenemos hoy para predicar el mensaje. Y por esa razón, cuando el Señor en Hechos 1:8 dice, pero cuando venga el Espíritu sobre ustedes, le dice a sus discípulos después de la resurrección, recibirán el poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén, como en Judea, como en Samaria y hasta los confines de la tierra. Esto era un desafío demasiado grande para ellos. En primer lugar, era un grupo pequeño de personas. Ellos todavía no habían predicado y se habían convertido las personas por miles. Jesús estaba por ascender al cielo. Y el Señor Jesucristo les dice, mire, no es solo Jerusalén. Ellos vivían en Jerusalén y allí estaba la iglesia. Le dice, ustedes deben avanzar hacia Samaria y tienen que predicar allí. Recuerdan que eran 120. Y luego les dice, y pues van a ir no solamente allí, sino hasta el último rincón de la tierra. Si pensamos en logística, encontraremos que era materialmente imposible cumplir con esta comisión en aquellos días. No existía la radio, no existía la televisión, no existía el internet, no existían barcos, no existían automóviles, ni mucho menos aviones, no existía más que caminos de tierra o de piedra a través de los cuales básicamente las personas caminaban a pie para trasladarse de un lugar a otro. ¿Cómo era posible que ellos podrían llegar hasta los últimos confines de la tierra? Pues la única razón, el único modo como ellos pudieron hacerlo es a través del poder del Espíritu Santo. Y saben, un milagro ocurrió. Eran 120. Y de pronto, dice la Escritura, que llegó el derramamiento del poder del Espíritu Santo y salieron a predicar ese día allá a Jerusalén. Y dice el versículo en Hechos 2, 6 y 7, al oír aquel bullicio se agolparon y se quedaron todos pasmados, porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían, ¿no son estos galileos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en nuestra propia lengua materna? Oh, había ocurrido un gran milagro. Miles de personas que estaban por ver la fiesta, ahora estaban escuchando el mensaje de Dios. Y ustedes saben lo que ocurrió aquel día. Se convirtieron más de 3,000 personas, de 120 que habían sido. Ahora teníamos 3,000 nuevos discípulos para cumplir la comisión que Dios les había encomendado. Sí, porque el Espíritu Santo tiene una misión muy importante además de esto. 1 Corintios 12, 7. A cada uno le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Es decir,
Ningún don espiritual es dado por Dios para el bien de uno mismo. No, ninguno. El punto principal del uso de los dones es llevar a las personas a un encuentro personal con Jesús. No existe ninguna motivación egoísta o lucrativa que esté relacionado con los dones espirituales. Los dones espirituales no son para el bien personal ni institucional de ninguna iglesia. Es para el bien de todos aquellos que necesitan entregar su vida a Jesucristo. Hablando acerca del tipo de dones que Dios ha dado a su iglesia para cumplir esta misión, dice Efesios 4, 11 y 12. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Sí, escogió también profetas, y la razón es capacitar al pueblo de Dios para edificar a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Dios entregó a sus hijos, a nosotros, diversos dones, de acuerdo a las necesidades de la iglesia. Es el Señor quien determina qué dones son necesarios y en qué tiempo son necesarios. También fueron dados estos dones para que la iglesia se capacite para la obra del ministerio, para cumplir la misión. Otra razón por la cual el Espíritu Santo fue dado a su iglesia es para mantener la unidad y el fortalecimiento de la iglesia. Por esa razón, cuando se presenta otro espíritu que promueve división, que promueve discordia, que promueve duda, que promueve desaliento, que produce desinterés para seguir a Jesús, que produce desánimo para buscar a Dios, este espíritu no proviene de Dios. Ningún espíritu divisorio, aunque sea que esté dado en el nombre de Jesucristo, proviene de Dios, sino proviene de Satanás. En Efesios capítulo 4, versículo 13, dice: de este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Jesucristo. El Espíritu Santo tiene como propósito llevarnos a una unidad de la fe. Esta es la característica importantísima para saber si este es un espíritu que viene de Dios. Por eso decíamos antes que si el espíritu del cual viene la palabra no promueve la unidad, sino que levanta críticas, utiliza epítetos o adjetivos calificativos condenatorios para cualquier persona, entonces no proviene de Dios, porque eso ha de dividir a las personas que lo escuchan. El Espíritu de Dios es aquel que nos lleva a la unidad de fe y al conocimiento del Señor. Si el ejercicio de los dones, acá dice, es para todos. Y el propósito divino es que todos tengamos dones espirituales y todos los pongamos al servicio del Señor. No solo algunos, porque el tener los dones espirituales contribuye a que nos mantengamos unidos en la fe y unidos a nuestro Señor Jesucristo. La fe y el ejercicio correcto de los dones espirituales están entrelazados, están unidos para producir crecimiento, para edificarnos en nuestra relación con Jesús. También nos ayudará a tener un conocimiento vivencial de nuestro Señor. Nos ayudará a caminar con Dios, a ser semejantes a Él, hasta llegar a la misma estatura de nuestro Señor Jesucristo. Hemos de llegar al plan original de Dios. Pero nos preguntamos, ¿qué tiene que ver el Espíritu Santo con el don profético para el tiempo del fin? La función del don profético en la Biblia es fundamentalmente para mantener el crecimiento y la relación permanente de Dios con su pueblo. Desde los días de Adán, Dios estableció un medio de comunicación permanente con sus hijos. Dentro del plan de comunicación de Dios
con su pueblo, se estableció el sistema del sacerdocio y de los profetas. ¿Cuáles fueron las principales funciones de un profeta? Creo que eso es importante que nosotros nos preguntemos. En Génesis capítulo 20, versículo 7, dice lo siguiente: pero ahora devuelve esa mujer a su esposo. Y está hablando aquí de Abraham cuando visita a Abimelech. Y Abraham lo engaña o pretende engañarlo para no sufrir daño. Le dice a su esposa Sara: dile que tú eres mi hermana. Y ya ustedes conocen la historia. Y entonces Dios le dice: pero ahora devuelve esa mujer a su esposo, le dice Dios a Abimelech, porque él es profeta y va a interceder por ti para que vivas. Si no lo haces, ten por seguro que morirás junto con todos los tuyos, con toda tu casa y con todo tu pueblo. Imagínense ustedes. Cuando este hombre, Abimelech, recibió ese mensaje de Dios, fue a reclamarle a Abraham. Y Abraham tuvo que pedir a Dios para que él viviera. Y eso fue lo que está registrado aquí. Quiere decir que el profeta intercede por su pueblo. Moisés intercedió por el pueblo, y Moisés era un profeta, y Abraham intercedió por el pueblo, y Abraham también era un profeta. El profeta de Dios transmite el mensaje de Dios. Deuteronomio 18:19 dice: si alguno no presta oído a las palabras que el profeta proclame en mi nombre, yo también le pediré cuentas. Sí, Dios da su mensaje a través de los profetas. Siendo que el profeta transmite el mensaje de Dios directo, es indispensable que nosotros le pongamos mucha atención a los mensajes proféticos que han sido transmitidos por Dios. Pero la función principal del profeta es transmitir el mensaje divino en lenguaje humano. En Jueces 6:8 dice: el Señor envió un profeta que dijo: así dice el Señor Dios de Israel, yo los saqué de Egipto, tierra de esclavitud. Y Josafat dijo al pueblo: habitantes de Judá y de Jerusalén, escúchenme, confíen en el Señor y serán librados, confíen en sus profetas y tendrán éxito. De manera que Dios envió y envía a sus profetas directamente para poder dar el mensaje seguro. Dice la Escritura aquí que la fe en Dios nos dará libertad. Que la fe en Dios a través de los profetas, creer en el mensaje de Dios que los profetas dan, nos garantizarán el éxito. En el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículo 19, dice: y el Señor les envió profetas para que los exhortaran a volver a Él, pero no les hicieron caso. Es decir, otro de los propósitos de los profetas es exhortar a la familia, al pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios pueda llegar al camino de la salvación. El propósito del profeta es animar, es ayudar al pueblo a volver a Dios. Ese es el propósito fundamental de los profetas. En estos últimos tiempos, como en el pasado, Dios ha levantado sus profetas, sus siervos, quienes transmitieron el mensaje de Dios al pueblo. El don de profecía forma parte de la lista de los dones que fueron dados para la edificación de la iglesia. Y si no, leamos en Efesios capítulo 4, versículo 11. Y dice allí, hablando acerca de los dones: y a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lenguas, según 1 Corintios 12:10. Y ahora vayamos a Efesios 4:11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. En la secuencia profética, Juan identifica a la iglesia de Cristo siendo atacada por Satanás. Este es uno de los pasajes que a mí me llaman muchísimo la atención en el libro de Apocalipsis, porque se habla de esa gran batalla, de esa gran guerra que existe entre Dios y su iglesia.
Y Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, está hablando acerca de la iglesia remanente del fin del tiempo. Y allí dice la Escritura: entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesucristo. Aquí están estas dos características de la iglesia remanente del tiempo del fin: los que obedecen los mandamientos. Y la iglesia no puede obedecer los mandamientos si no ha sido transformado por el poder de Jesucristo, si no han sido justificados por la justicia de Cristo y se mantienen fieles al testimonio de Jesucristo. No es solo ser transformados, no solo es ser justificados, sino es vivir en armonía al testimonio de Jesucristo, ese mensaje profético que Dios ha revelado en su palabra. ¿Cuál es el testimonio de Jesús? La iglesia remanente del tiempo del fin guardará los mandamientos, dice el versículo, y se mantendrán fieles al testimonio de Jesucristo. ¿Qué dice la Escritura? En Apocalipsis 19:10 dice: me postré a sus pies para adorarlo, y él me dijo, esto está diciendo Juan, no, cuidado, soy un siervo como tus hermanos que se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Y el ángel le decía: yo soy fiel al testimonio de Jesús. Adora solo a Dios. Y ahora aquí añade una descripción de lo que es el testimonio de Jesús. Y dice: el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El testimonio de Jesús no es otro que el espíritu que guía al profeta para transmitir el mensaje divino en lenguaje humano. Es decir, es la manifestación misma de Dios a través de su profeta, a través de su enviado. Como iglesia adventista, nosotros creemos que Dios escogió a Ellen White como uno de sus profetas en el tiempo del fin. Los profetas existieron en todas las épocas de la iglesia de Dios, excepto en el periodo intertestamentario. En ese periodo, 400 años antes del Señor Jesucristo, en ese periodo de los Macabeos. Los escritos de la hermana Elena están en armonía con los escritos de los profetas bíblicos, porque el mismo espíritu que inspiró a un profeta inspiró al otro. Por lo tanto, no debe ni puede haber contradicciones. Ninguno de los profetas tiene preeminencia sobre el otro. ¿Y sabe por qué? Porque todos ellos no transmitieron su propio mensaje, sino el mensaje fue el mensaje de Dios. De manera que no hacemos bien cuando solamente tomamos el mensaje de un profeta y descuidamos los otros. El mensaje profético proviene directamente de Dios, mientras no sea mensaje humano. Tiene el mismo peso de autoridad. Algunos profetas se desviaron del mensaje de Dios, y tenemos uno de ellos, Balaam, muy conocido. Y hubieron otros que se intentaron desviar del camino de Dios, como fue Jonás, y Dios los trajo de regreso. Pero Dios es muy claro. Un profeta ha de presentar el mensaje de Dios. Por esa razón no podemos decir: este profeta es mejor que el otro profeta. Este profeta dio mejores mensajes que el otro. Porque el mensaje proviene de Dios. Y Dios dio sus mensajes de acuerdo al tiempo, a las personas y de acuerdo a las necesidades que existieron en esos días. Y está dando su mensaje profético también en este tiempo. Así como también fue claro con ellos que los que escuchaban a los falsos profetas y los seguían no estaban haciendo bien y que Dios habría de tomarles cuenta. Jamás debemos caer en la insensatez de rechazar la palabra profética por ninguna razón, porque la palabra profética es la palabra de Dios. Se puede ver la mano del autor en todos los escritos proféticos. ¿Y quién es el autor? El único autor es Dios. Los demás fueron escritores que transmitieron el mensaje profético de Dios. Por la concordancia con otros profetas y por el resultado que recibimos, nosotros creemos que Ellen White
fue llamada por Dios para hacer una labor de fortalecimiento a la iglesia en los tiempos difíciles. Su función fue de intensificar, simplificar, aclarar y ampliar las verdades y principios de la Biblia en su contexto contemporáneo. Como detalle, quisiera decirles que Ellen White es el tercer escritor más traducido de la historia, el escritor norteamericano más traducido, y es la mujer que más libros ha publicado, en más idiomas y con mayor circulación en toda la historia de la humanidad. Por cierto, esto no es una prueba para la validez de sus escritos. Puedes verificar la validez de sus escritos cuando leas, compare sus escritos con los escritores bíblicos y cuando experimentes el beneficio espiritual en tu vida, y entonces podrás darte cuenta si se trata de un don profético genuino o no. Generalmente las personas que hacen comentarios negativos sobre la Biblia y los escritos de Ellen White son personas que no han leído los escritos o lo han hecho bajo preconceptos basados en sus presuposiciones falsas y en una visión no espiritual. La Sagrada Escritura fue golpeada por muchos años en la historia. La Sagrada Escritura fue destruida físicamente. Los ejemplares de la Sagrada Escritura recibieron persecución. Y muchas personas hoy no quieren estudiar la Escritura porque consideran que no es la palabra de Dios. Sin embargo, el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 dice: el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No pueden entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Y creo que aquí está la clave. Muchas personas que utilizan críticas mordaces contra la Escritura, contra los profetas que Dios eligió, son porque no tienen el Espíritu de Dios y no pueden entender las cosas espirituales. Como adventistas, no consideramos a Ellen White como la regla de fe y práctica de nuestra fe. Es una sierva elegida por el Señor, como lo fueron los profetas bíblicos, que no fueron autores de sus mensajes, sino canales a través del cual llegó el mensaje de Dios. El mensaje profético no fue dado a un solo profeta, sino que Dios usó muchos profetas a lo largo de la historia para transmitir su mensaje a su pueblo. Por esta razón dejó un conjunto de 40 escritores bíblicos, quienes escribieron en diferentes épocas, en diferentes lugares, pero todos coincidieron y no existe contradicción entre ellos en su mensaje profético, porque el autor fue uno solo, fue Dios. Es equivocado quedarnos solo con el mensaje de un profeta, porque podríamos llegar a una interpretación equivocada. Debemos usar el contexto inmediato. ¿Qué es lo que los escritores escribieron acerca de este asunto en otro de sus escritos? Pero no solamente debemos ver el contexto del profeta, sino podemos ver el contexto extendido, es decir, qué escribieron los otros profetas acerca de este asunto. Dios prometió que el don profético tendría un rol fundamental en los días finales. En Joel 2, 28 vamos a leer: después de esto derramaré mi espíritu sobre todo género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. Esta promesa es dada para el fin del tiempo. Y sin duda en estos días habrá un derramamiento poderoso del Espíritu Santo. El profeta Malaquías, hablando del tiempo del fin, señala que Dios enviaría a sus profetas para preparar el camino para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice: estoy por enviarles al profeta Elías, antes que llegue el día del Señor grande y terrible. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres, y así no vendré a herir la tierra con destrucción total. No tenemos tiempo para interpretar este versículo, pero es evidente que se refiere al tiempo del fin, porque así lo señala. Y el mensaje
de este profeta que vendrá estará centrado en la recuperación de las familias. Los dones espirituales son dados a la iglesia para su edificación y para llevar al pueblo de regreso a Dios. Dios dio a su iglesia todos los dones, incluyendo el don profético, y continúa y continuará dando sus dones espirituales a quienes Él elija. Debemos seguir escuchando la voz de los profetas de Dios, que nos llevan a los pies de Cristo y al estudio de los mensajes proféticos. Donde no hay profecía, dice Proverbios 29:18, el pueblo se extravía. Estudiemos los escritos inspirados con oración cada día. Jesús viene pronto. Y ahora, para terminar, quisiera preguntarles a cada uno de ustedes que han estado escuchando este mensaje: ¿desean ustedes estudiar el mensaje profético? ¿Creer en los profetas de Dios? ¿Seguir lo que los profetas nos han dejado como mensaje divino? No se trata de los profetas. No es el mensaje de ellos. Es el mensaje de Dios. Y quisiera invitarlos a que ustedes puedan decirle a Dios en este momento: Señor, ayúdame a entregar mi vida a ti, a permitir que el Espíritu Santo tome posesión de mi vida, porque solamente si el Espíritu toma posesión de mi vida, entonces voy a ser capaz de entender las cosas espirituales a plenitud, porque el mismo Espíritu que guió a los profetas tiene que ser el mismo Espíritu que ilumine nuestra mente para entender el mensaje de Dios. El mensaje de Dios no ha de ser entendido solo cognitivamente, intelectualmente. Necesitamos entender el mensaje de Dios a través de la experiencia de la fe. Vamos a orar. Eterno Padre, gracias te damos, Señor, por tus bendiciones. Gracias, Señor, por lo que tú nos has dejado a través de tu palabra. Gracias por el poder de tu Espíritu Santo. Permite, Padre, que recibamos ese don maravilloso del Espíritu y que los dones espirituales que hemos recibido y que seguiremos recibiendo sean usados para llevar a las personas a tus pies, para que puedas venir pronto. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos.